Bienvenidos a la tercera lección de este curso de fotografía digital en el que empezaremos a tocar un tema que es el triángulo de la exposición, famoso triángulo de la exposición. Dentro de este triángulo, que está determinado por el diafragma, la obturación y la sensibilidad ISO, en esta lección vamos a centrarnos única y exclusivamente en el diafragma. Esto del triángulo de la exposición, ¿qué es? Pues muy sencillo, que las cámaras en las anteriores dos lecciones, si os acordáis, y si no os acordáis podéis mirarlas, tratamos en la primera lección lo que son las cámaras, qué tipos de cámaras podemos tener a nuestro alcance para hacer fotografía y qué es esto de la fotografía, y después tratamos dónde va esta fotografía, que en el caso de la fotografía digital va al sensor. Bien, pero para que esta luz llegue al sensor, que es lo que a través de unos impulsos electromagnéticos hace la magia de hacer la fotografía, repito, si no habéis visto las dos anteriores lecciones, corriendo para allí. Para que el sensor nos haga esta magia de la fotografía, como digo, tiene que recibir luz. Y para recibir la luz, todas las cámaras fotográficas, al menos las de objetivos intercambiables, que me imagino si estáis viendo este curso es porque tenéis o queréis tener una de ellas, ya sea una reflex, una mirrorless, nos brindan tres herramientas para poder controlar esta entrada de luz. Estas tres herramientas, como os he dicho, es el diafragma, la obturación y la sensibilidad ISO, que estos tres parámetros, digamos, forman el famoso llamado triángulo de la exposición, que son herramientas que nos sirven para controlar esta entrada de luz. Bien, como hemos dicho que en este capítulo vamos a hablar del diafragma, empecemos con ello. ¿Dónde está el diafragma? El diafragma, lo encontramos, es el primer obstáculo, digamos, que se encuentra la luz cuando intenta entrar por nuestra cámara y concretamente por los objetivos. El diafragma está en los objetivos, seguro que muchos de vosotros ya lo habréis visto y os lo voy a enseñar, creo que lo enfocará bien la cámara, estáis viendo, supongo, esta redondita que se abre y se cierra, como veis, lo voy a hacer un poquito para que lo veáis viendo. Esto que se abre y que se cierra es el diafragma. Es lo que, digamos, haciendo una analogía, sería el iris de nuestro ojo, que sabéis que cuando hay muchísima luz se cierra y se queda pequeñito, y cuando hay muy poca luz, estamos en una habitación oscura durante horas, si de repente enciende la luz, vemos que lo tenemos muy abierto, muy dilatado, evidentemente para que nos entre más luz. Esta sería un poquito la comparativa con el ojo humano de lo que es el diafragma que está aquí en los objetivos, que se abre y se cierra. Haciendo otra analogía, si queréis hacer comparativas de lo que sería el diafragma, podríamos compararlo con un grifo de agua, de la cocina, de un baño, de cualquier sitio, un grifo. Contra más abrimos este grifo, más chorro de agua cae, haciendo la analogía en fotografía, más caudal de luz nos entraría por aquí. Si lo cerramos, nos entrará, o lo abrimos muy poquito, nos entrará menos luz, nos saldrá menos agua. Y hago esta analogía porque simplemente esto, la cantidad que entra luz a través de este objetivo. Recordaros que los objetivos están en las cámaras. Después del objetivo, cuando entra la luz y ya ha traspasado el objetivo, ya nos encontraremos con la siguiente lección, que tocaremos el obturador. Pero ahora solamente vamos a hablar de lo que es el diafragma, que se encuentra, como digo, en el objetivo de nuestras cámaras. Estos diafragmas se denominan con la letra F, vosotros lo veréis con la letra F, y hay una escala que es universal para todas las cámaras, para todos los objetivos. Esto es universal. Lo único que puede cambiar es que vuestro objetivo llegue a Fs más altos o más bajos en función de la calidad y la construcción del objetivo. Pero esta escala que estáis viendo esta escala F que estáis viendo aquí, es universal exactamente para todo el mundo igual. Esto de la escala F es un poquito complejo al principio si queréis entenderlo, por lo tanto yo os voy a dar un consejo: mirar de no entenderlo, simplemente memorizarlo, y os voy a dar unos principios básicos para que sepáis un poquito por qué están hechos así. Para que entendáis, la escala F empieza a partir de dos números, del F1 y el F1.4. Estos serían los dos primeros números. En la escala que estáis viendo falta el F1, empieza con la F1.4, pero imaginaros que delante está la F1. A partir de F1 y F1.4, que si me preguntáis, ¿por qué, Rubén, F1.4? Pues porque es la raíz cuadrada de 2. Y así, bueno, no empecemos en este curso no voy a hablar, ya lo dije desde el principio, no vamos a centrarnos en parámetros súper técnicos, súper complicados, que son preguntas que mejor que os las hagáis cuando ya sepáis de fotografía. En todo caso, ya haremos un curso de fotografía medio o avanzado para tratar todos estos temas. Pero ahora en fotografía básica yo creo que no hace falta que sepáis el porqué de todo esto, simplemente es saber esto que os voy a decir. Empieza en F1 y 1.4 y a partir de aquí cada número es el doble del primero y el doble del segundo. Por ejemplo, si estáis viendo aquí en la escala, después de
F1 que no está, pero os lo imagináis, viene F1.4. Y después de F1.4 viene F2, que es el doble de F1. Y después de F2 viene F2.8, que es el doble de F1.4. Si os fijáis, cada 2 es el doble del primero que había. Y así, si vais haciendo sucesivamente en la tabla, es exactamente igual hasta el final. Sí, lo sé, un tifostio y una complicación que te cagas, ¿eh? Pero esto de la fotografía, ¿qué queréis que os diga? La gente, pues mira, se complicaron en hacer estas cosas y son así y ahora no las vamos a cambiar. Simplemente entender esto, que F1 y F1.4 son los dos valores y a partir de ahí cada 2 es el doble del anterior, ¿de acuerdo? Pero ojo, no quiere decir que sea el doble de luz cada 2, sino cada uno es el doble. Me explico. De F1.4, que es el primer número que estáis viendo vosotros aquí, a F2 va un paso. De F2 a F2.8 va otro paso. ¿Qué quiere decir un paso? Son las siglas, o EV en inglés, o stops también, que se llaman. Cuando hablamos de pasos, es una medida que hablamos de que quiere decir que entre un paso y otro paso lo que estamos diciendo simplemente es que hay el doble de luz si vamos hacia más, o la mitad de luz si vamos hacia menos. Esto evidentemente es así, depende para dónde vayamos, es más o es menos, pero es el doble o la mitad de luz, y esto es un paso, un EV, un paso de exposición. Por lo tanto, todos estos números que estáis viendo aquí de Fs, cada F que está al lado, no cada 2, sino el que está al lado, lo que nos quiere decir es que entra el doble de luz que el anterior, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos a F4 y nosotros cambiamos el F y ponemos un F mayor, que es F5.6, estamos diciendo que entra la mitad de luz, no un poquito menos de luz, no, la mitad de luz, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo sepáis. Evidentemente, como habéis deducido en la gráfica, como habéis visto, contra el F es menor, contra el F es el número F es más pequeño, en este caso 1,4, quiere decir que entra más luz, por lo tanto estaríamos abiertos. Esto sería el F menor de este objetivo, ¿de acuerdo? Que es cuando entra más luz. A medida que se va cerrando, el F va incrementando, es un F mayor. Como estáis viendo, esta gráfica nos lo indica muy clara, esta tabla a efectos gráficos, que como veis es muy fácil ver y entender que un número F pequeño, un F4, un F2, un F1.4, quiere decir que el diafragma está muy abierto, por lo tanto entra más luz. Contra el F es más mayor, el número, un F16, un F22, se va cerrando y entra menos caudal de luz. Simplemente lo que os tenéis que aprender básicamente del diafragma, hacerme caso y es eso, aprender esta tabla. Si no os la queréis aprender de memoria, simplemente acordaros de F1 y F1.4 y a partir de ahí vais haciendo el doble del anterior, ¿de acuerdo? Con este orden que está aquí. Pero mi consejo es que os la aprendáis. Una vez os lo aprendáis, pues ya sabéis los Fs, los stops de los diafragmas. Repito, a lo mejor tu diafragma empieza en 3,5 o empieza en 2 o empieza en 1,4 o empieza en 1,8 en función de la luminosidad que tenga tu objetivo. Esto es un tema que lo hablaremos en la lección de objetivos, pero simplemente que sepáis que un objetivo evidentemente si puede abrir a un F más pequeño, por lo tanto a una apertura más grande de diafragma, hablamos que es un objetivo luminoso y por lo tanto es más caro. Si vuestro objetivo empieza con su F mínimo en lugar de a F2 a F4, es un objetivo menos luminoso porque no puede abrir tanto, no puede llegar a F2, como mucho nos está diciendo que llega a F4, eso quiere decir que entra menos luz, por lo tanto es un objetivo menos luminoso y normalmente será más económico, más barato. Repito, de todo esto hablaremos más adelante en el capítulo de objetivos, pero era simplemente para que, por si algunos de vosotros estáis viendo esto y dice, ostras, es que mi objetivo no empieza con esta tabla, no, esto es una tabla genérica que, repito, no está ni bien hecha porque tendría que empezar en F1, pero es que no hay prácticamente objetivos de F1, no hay, la mayoría empiezan en 1,4, yo tengo un objetivo de 1,2 y hay objetivos de 1,2. Pero bueno, más o menos es una referencia para que tengáis de aquí en adelante para saber un poquito cómo funcionan estos EVs, estos pasos. Y hablamos de paso porque, repito, es el doble o la mitad de luz. Pero ojo, también es algo que es importante que tenéis que saber. En vuestras cámaras veréis que cada vez que hacéis un clic en el dial que tengáis asignado, ya sea aquí detrás, más una tecla de combinación, si es una cámara de iniciación, o sea aquí delante, en el dial que tengáis para cambiar los valores del diafragma, vosotros veréis que cuando hacéis un clic, no os cambia el valor que hay en esta tabla, sino que os aparecen unos números intermedios. Por ejemplo,
entre F1.4 y F1.8 veréis, y F2, perdón, veréis que hay F1.8. Hay otros Fs que aquí no están. ¿Por qué? Porque son lo que se llaman los tercios de paso. La mayoría de las cámaras vienen configuradas, en lugar de como en esta escala, que son pasos, vienen configuradas en tercios de paso. ¿Para qué? Para que no sea tan heavy, para que no sea tan brusco el cambio, digamos, de luz. Si vosotros estamos haciendo una fotografía, por ejemplo, a F1.4 y queremos cambiar a F2, estamos cerrando la mitad de luz. O sea, a lo mejor, ostras, la mitad no queremos, simplemente queremos cerrar un poquito de luz, pero no, la mitad. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de fabricantes? Nos permiten la opción de, en lugar de cambiar de un paso a otro, que es la mitad o el doble de luz, pues nos permiten estos tercios de paso. Por lo tanto, la mayoría de vosotros haréis cada 3 clics, veréis que coinciden con estos números, que son los pasos enteros. Y en medio están, esto que hablamos, los tercios de paso. Esto también es configurable en la mayoría de cámaras, ojo, no en todas, pero veréis que muchas cámaras podéis configurar en el menú de opciones, veréis que tenéis para configurar que los pasos o EVs sean enteros, en tercios o incluso en mitades. Esto en función de la cámara. Yo me aconsejo, yo en todas mis cámaras siempre lo tengo a tercios. Me he acostumbrado a trabajar así y me da mayor control de la luz que quiero obtener en la fotografía, porque, repito, pasar de un paso a otro, en depende de qué situaciones, es muy agresivo, porque le estoy diciendo que entre el doble o la mitad de luz en cada paso que cambie de diafragma. Bien, ya sabemos para qué funciona esto del diafragma, dónde está ubicado, pero ahora la pregunta del millón sería, bien, ¿cómo sé yo la cantidad de luz que tengo que dejar entrar? Porque Rubén me ha dicho que el diafragma está en el objetivo, que sirve para decirle cuánta luz quiero que entre, si más o menos luz, que se miden con estas Fs, que cada F es un paso y un paso es el doble o la mitad de luz. Pero como narices sé yo cuándo tengo que dejar de entrar luz o tengo que dejar de entrar más o menos luz. Fácil, no os preocupéis. Todas las cámaras, reflex, mirrorless, todas las cámaras, la mayoría de cámaras de iniciación incluso también, tienen lo que se llama el exposímetro. Esto que estáis viendo aquí. El exposímetro no es más que una unidad de medición que nos indica si la fotografía está correctamente expuesta, ya no correctamente expuesta, si está expuesta a medias luces, si está subexpuesta, o sea que está oscura, o si está sobreexpuesta, que hay demasiada luz, lo que llamamos fotografía quemada. Esto es un chivato, repito, que tiene todas las cámaras, que se llama exposímetro y que lo que nos mide es la luz que refleja a donde apuntamos con nuestra cámara, al motivo que llamamos. Nosotros apuntamos, enfocamos a un motivo y veremos que el exposímetro nos da un valor. Si giramos y vamos a otro motivo que sea más o menos luminoso, veremos que el exposímetro nos cambiará. Es un chivato, se chiva de la cantidad de luz que necesita ese motivo para tener una correcta exposición. En este tema es un tema un poco peliagudo, entraremos también más adelante en el capítulo donde aprendamos a medir la luz, la medición de luz, entraremos de lleno, a tope, con toda la carne al asador, echaremos para explicar bien explicado, que para mí es uno de los puntos más complejos que hay al principio en fotografía, y es cómo medir, ya que muchos cursos de fotografía, muchos libros, muchas revistas, vídeos de YouTube, veo que dicen, incluso hay gráficas que dicen que para exponer correctamente este exposímetro, este chivato, tiene que estar al 0. Cosa que es un error, es mentira, no es cierto. No siempre tiene que estar al 0, porque si nosotros vamos a fotografiar una montaña nevada, una persona nórdica con un mono que va todo blanco, y lo ponemos al 0, no nos saldrá ni nieve, ni la persona nórdica, ni el traje será blanco, será todo gris. Por lo tanto, no siempre tiene que estar ahí al 0, o al revés, lo hacemos en negro. Esto, repito, es un tema que simplemente doy esta pincelada, pero que lo tocaremos más en profundidad en el capítulo, en la lección de medición de la luz, medición de la exposición. Pero simplemente para que sepáis que este exposímetro es la unidad que nos da nuestra cámara para saber cuánta luz debe entrar. ¿A través de dónde? En este caso estamos hablando del diafragma. En las siguientes lecciones hablaremos de los otros dos componentes del triángulo de la exposición que hemos dicho que son la obturación y la sensibilidad ISO. Bien, en principio parece que ya lo sabemos todo, ¿no? Hemos aprendido que el diafragma está en el objetivo, que se abre y se cierra como el iris de nuestro ojo, que en función de la luz que queramos que entre, tendremos que abrirlo más con un F más pequeño o tendremos que cerrarlo más con un F más alto. Sabemos que esta cantidad de luz nos chiva un exposímetro que tenemos en la cámara cuando nosotros vemos por nuestro visor o por el Live View. Sabemos que este exposímetro nos dice que esta fotografía está muy clara. Si está muy clara es que lo está llevando hacia valores positivos, hacia la derecha. Si está muy oscura, nos la llevará hacia valores negativos, hacia la izquierda. Si está en el centro, nos dirá que es una zona intermedia de luces y de sombras, una zona grisácea.
Bien, ya sabemos todo esto, perfecto, pero no acaba aquí la película, porque el diafragma tiene también unas connotaciones que llamamos artísticas. Sí, artísticas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el abrir mucho el diafragma o cerrarlo mucho tiene unos pros y tiene unos contras. Estos pros y estos contras los podemos utilizar a nuestro favor para crear esa fotografía que tenemos en mente y ser un poquito más creativos, más artísticos. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo. Si nosotros el diafragma lo abrimos en valores bastante bajos, a partir de F2, F1.8, F1.4, F1.2, lo que vamos a obtener es una fotografía, aparte de muy luminosa, ¿verdad? Porque estamos abriendo el diafragma para que entre mucha luz. Lo que conseguiremos es una fotografía con muy poca profundidad de campo. O concepto nuevo, profundidad de campo. ¿Qué es esto de la profundidad de campo? Iremos tocándolo más adelante también muchísimas lecciones, pero ya os avanzo que es muy sencillo. La profundidad de campo es la parte que hay enfocada desde el objetivo hasta el motivo que esté en foco, que esté enfocado. Por ejemplo, estas fotografías típicas que habéis visto, que hacemos una fotografía de retrato y la persona, el sujeto, en este caso yo, quedo totalmente enfocado y lo de atrás está todo desenfocado, eso quiere decir que hay muy poca profundidad de campo. Si me hacen una fotografía que salgo yo igual de enfocado que el fondo, hay más profundidad de campo porque hay más zona enfocada. Haciendo un resumen rapidísimo de lo que es la profundidad de campo, es simplemente esto, que sepáis que es la parte enfocada por delante y por detrás, desde el objetivo hasta el motivo, hasta la zona que esté enfocada, donde nosotros apuntemos y enfoquemos. Con un diafragma muy abierto lo que conseguimos es este efecto desenfoque, este efecto bokeh, que se llama en japonés, que también es otra cosa que ya hablaremos más adelante también. El bokeh es la calidad de este desenfoque, que también lo hablaremos al final en otras lecciones, pero conseguimos este efecto de desenfoque que incluso a día de hoy con muchos smartphones a través de software, el famoso modo retrato del iPhone, digo del iPhone porque es el sistema que yo utilizo, Apple, no es porque seguro que Android tiene otros, pero no lo uso, no lo conozco, y sabéis que bueno, la mayoría de terminales pues también nos permiten hacer estos desenfoques, pero lo hacen mediante software. Las cámaras reflex es más bonito este desenfoque porque es un desenfoque orgánico, que se llama un desenfoque natural, que se hace a través de estas palas del diafragma que se abren o se cierran, y es este efecto de desenfoque que conseguimos con el diafragma. No solo con el diafragma se consigue el desenfoque. Ojo, para conseguir un buen desenfoque intervienen tres aspectos: la distancia focal y la distancia al motivo que nos encontremos, pero también de esto hablaremos en la lección de objetivos. Era simplemente daros una pinceladita, que lo hablaremos más adelante. Pero resumiendo lo que os estaba contando, con un diafragma muy abierto tenemos esta repercusión artística, es que tenemos muy poca profundidad de campo. ¿Para qué serviría esto? Pues por ejemplo lo que os acabo de decir, queremos hacer una fotografía de retrato con un efecto de desenfoque detrás, abrimos mucho el diafragma. O para aislar el sujeto, aislar el motivo del resto. No nos interesa hacer una fotografía de producto, por ejemplo, de que nos interesa solo una parte que esté enfocada y lo demás no nos interesa porque incluso es feo, pues aislamos, lo conseguimos aislar pues con esta poca profundidad de campo. Ahora nos vamos al efecto contrario. Si cerramos mucho el diafragma, un F muy alto, F16, F22, conseguimos el efecto contrario, y es que tenemos mucha profundidad de campo, por lo tanto mucha parte enfocada. Esto normalmente se utiliza en fotografías si queremos hacer un paisaje con mucha luz. Normalmente cerramos mucho el diafragma para tener no solamente que no nos salga muy quemada la fotografía, sino también para aprovechar este doble efecto que nos provoca el diafragma de estar cerrado, y es de que tengamos más parte enfocada, ya que en un paisaje queda un poco raro que tengamos un árbol, hasta un árbol enfocado, y del árbol para atrás la montaña. Bueno, normalmente no se hacen así la fotografía, se hace toda enfocada con lo que se llama mucha profundidad de campo. Por lo que estáis viendo, el diafragma no solamente es una herramienta que nos permite controlar la luz, que lo es, sino que nos permite fomentar nuestra creatividad artística, ya que, como digo yo, la fotografía no es algo que nosotros vemos ahí, que está y que nosotros la tomamos. No, la fotografía no está allí. La fotografía está aquí, está en nuestra mente, y nosotros podemos fotografiar cosas que no vemos o que la gente no ve y que nosotros no vemos con los ojos, pero que sí que la vemos con la mente, porque una fotografía de desenfoque total no lo vemos nosotros vamos por la calle y lo vemos, nuestro ojo lo ve todo enfocado, no vemos estos desenfoques. Por lo tanto, esto es fomentar la creatividad. Por esto, muchas veces se dice que la fotografía la hacemos nosotros, no la cámara, ni está allí esperándonos, porque allí no está un paisaje desenfocado, el desenfoque lo hacemos nosotros, o al revés. Por lo tanto, permite el diafragma, como otras muchas herramientas que iremos tocando a través de este curso, fomentar nuestra creatividad como fotógrafos y potenciar nuestra visión fotográfica. También deciros una cosa: la mayoría de la calidad óptima de la mayoría de diafragmas se encuentra en los Fs intermedios, en F5.6, F8, F11.
es donde mejor nitidez vais a encontrar a vuestra fotografía, porque en los Fs muy abiertos, si nosotros tenemos un objetivo que abre hasta f1.4 y hacemos fotografías en f1.4, aparte que no encontraremos la máxima calidad, corremos el riesgo de que nos aparezca un factor que se llama aberración cromática. Y el efecto contrario, si cerramos muchísimo el diafragma y disparamos a Fs 22, aparte de que tampoco encontraremos la máxima nitidez del objetivo, encontraremos un efecto que se llama difracción cromática. Las aberraciones cromáticas con F abierto son estos halos de colores morados y verdes que muchas veces vemos, y la difracción cromática es un cambio un poquito de la perspectiva de la realidad, líneas que se juntan. Estos efectos nos los provocan cuando fotografiamos en estos dos extremos de diafragmas. Por esto, por ejemplo, en fotografía de estudio, donde se intenta sacar siempre el máximo de nitidez en las fotografías, normalmente se dispara F8, F11, F5, 6, que como os digo son los Fs intermedios y donde más calidad sacaremos de nuestros objetivos. Pues nada más que decir, muchísimas gracias por seguir este curso de fotografía, espero que os esté gustando, espero que no sea muy tostón, recordaros que tenéis el PDF para acompañarlo también, y nada, daros miles de millones de gracias por estar aquí y nos vemos con el próximo curso, el próximo capítulo, próxima lección, el curso es el mismo, que será la segunda parte de este triángulo de la exposición en el que vamos a tocar la obturación, la velocidad de obturación. Esto será en el próximo capítulo. Muchísimas gracias y nos vemos. ¡Hasta luego!